Hola, buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo de la Organización Juvenil de Especialistas Políticos. El día de hoy nos trae o nos reúne en especial para hablar sobre la Cumbre Mundial por la Acción por el Clima, la cual es denominada Virtual COP Challenge. Bueno, esta noche tenemos invitados profesionales, los cuales es un honor para nosotros poder contar con ellos para que nos brinden sus comentarios, sus experiencias, sobre todo para hacer un balance climático virtual con grandes ponentes, ¿no? Además de ello, buscamos también poder afrontar esta crisis climática que vivimos en el mundo y poder adaptar al aumento de las temperaturas también que vivimos. Para empezar y no extender mucho la reunión, pues damos pase a nuestra primera ponente, la cual se llama Montserrat Hernández. Ella es originaria de la Ciudad de México, es activista ambiental, además de ello también es comunicadora climática, es embajadora de Ecofilter, empresa dedicada al reciclaje de colillas de cigarrillo. Además, es estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, del UNAM. También es diputada y senadora juvenil en los ejercicios parlamentarios del Congreso de la Unión 2017, 2019 y 2021. Actualmente trabaja en Society y Nature Consultants, grupo interdisciplinario para la gobernanza ambiental y social. Además de ello, es colaboradora en la jefatura de unidad departamental de programas ambientales en la alcaldía Benito Juárez, con la actualización del programa de acción climática en coordinación con la SEDEMA Polea. También es capacitador ambiental en la alcaldía Azcapotzalco de 2019 al 2020. Es coordinadora nacional del medio ambiente en la organización Sí por México. También forma parte de los colectivos y asociaciones civiles Jóvenes por Nuestro Futuro, buscando posicionar la transición energética justa en México. Ha sido conferencista sobre temas ambientales en la República Mexicana. También ha participado en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán. Y bueno, vemos que tiene mucha experiencia, ¿no? Es por ello que le hemos invitado el día de hoy y sin más le damos pase. Montserrat, antes de que te ceda la palabra, recordar que tienes 15 minutos para poder expresar tus ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Los saludo con mucho gusto aquí desde la Ciudad de México. Y bueno, el tema que hoy nos compete es sobre la COP, en específico sobre la transición energética. Como sabemos, en las semanas anteriores se realizó esta conferencia de las partes, donde todos los líderes a nivel mundial dedican una semana para hablar sobre la crisis climática, qué está pasando y cómo van a resolver todas estas problemáticas. Esta conferencia de las partes, la COP28, como su nombre lo dice, lleva pues 28 ediciones. La primera fue en 1992 en Río de Janeiro, donde los líderes mundiales, pues fue la primera vez que pues se sentaron a discutir sobre estas problemáticas mundiales y cuáles podrían ser las soluciones. Justo en esta edición fue un poco controversial el lugar donde se hizo porque fue en Dubái, un país históricamente petrolero, que es un poco contradictorio pues, con los objetivos que se quieren alcanzar en esta conferencia de las partes. También seguimos viendo que hay una gran desigualdad en cuanto al género. La mayoría son líderes mundiales hombres, blancos, y las comunidades y pueblos indígenas, que son los que defienden en su mayoría los territorios, pues casi no hubo pues representación de estas comunidades, lo cual también quería mencionarlo porque hay que darles más visibilidad a estas comunidades y también a las juventudes que se dedican a posicionar estos temas climáticos. Bueno, dando un poco de este contexto sobre qué es la COP, cómo se desarrolló y los países que son 191 países los que fueron a esta conferencia de las partes, pues abordaron sobre un tema importante y que en lo personal me gusta mucho, que es sobre la transición energética. Como
Ustedes se han dado cuenta, porque es algo que vivimos día a día, cada vez las temperaturas del planeta son más cálidas. Por ejemplo, tuvimos el verano más caliente de toda la historia. O sea, el cambio climático no es algo que lo veamos lejano o algo que digamos, ay, no, pues nos va a afectar a nuestros hijos. No, nosotros ya hoy en día lo estamos sufriendo, lo cual es muy alarmante y apenas se están dando cuenta los tomadores de decisiones que tienen que hacer algo al respecto. De hecho, hay un documento muy bueno que se los recomiendo que se llama El año más caliente, que así se llama en inglés, y habla sobre esta problemática y con esto, con este preámbulo, pues hablamos un poquito ahora sobre la transición energética. Como ustedes saben, los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, el metano, pues son los contaminantes que emiten sobre todo las refinerías, las grandes empresas a la atmósfera y esto provoca el calentamiento global. Para lograr que haya pues una estabilidad del clima, pues obviamente se tiene que cambiar este tipo de cómo producimos la energía, porque hoy en el siglo XXI, en el 2023, casi 24, es indispensable la energía también asociándolo un poco con derechos fundamentales. Justamente por estas temperaturas tan extremas que hemos estado viviendo, es indispensable el uso de energía. Ahorita que es invierno, pues las temperaturas se sienten muy bajas. Por ejemplo, aquí en México tenemos climas muy extremos en el norte del país, de que pueden llegar a los 50 grados y a los menos 13 grados. Entonces, obviamente se necesita la energía para calefacciones, para ventiladores, porque de otro modo es muy complicado pues sobrevivir con estas temperaturas tan altas. Entonces la energía la necesitamos sí o sí en nuestro día a día. ¿Ok? Bueno, siguiente punto sobre la necesidad de la energía, que ya es algo fundamental, es qué tipo de energía vamos a usar. O sea, energía que siga siendo parte del problema, energía que siga pues generando que el planeta cada vez sea más cálido, pues ahí es la cuestión, ¿no? Que necesitamos una energía más asequible. Y en esta transición energética es también importante decirlo, que no se debe de dejar atrás a las comunidades indígenas. Se habla mucho de cómo vamos a transitar a estas energías renovables, pero también sin dejar al lado los derechos humanos de las comunidades indígenas, que antes de, por ejemplo, de poner, por ejemplo, paneles, parques eólicos, pues hacerle una consulta previa e informada a los pueblos indígenas de que no pues va a afectar a su territorio si ellos están de acuerdo. Eso es algo que también los tomadores de decisiones tienen que tomar en cuenta y ahorita en la COP no vimos más bien que esto fuera pues de esa forma. Eh, ya hablamos un poco de los aspectos negativos, pero también hay que resaltar lo bueno. Lo bueno que se vio en esta conferencia de las partes es, primero, que se reconoce que existe una problemática a nivel mundial sobre el cambio climático. O sea, ya no es algo que nos digan los científicos y que los tomadores de decisiones sean incrédulos ante esta problemática. O sea, eso es un gran acierto, que ellos ya reconocen esta problemática y aquí lo que es alarmante es que aún no tenemos el cómo. ¿Cómo vamos a transitar hacia esa energía renovable? Porque desgraciadamente en esta COP28 no se vio reflejado el cómo. Y bueno, ya un poco más a profundidad hablando de lo que pasó en la COP28, pues el primer balance mundial fue del Acuerdo de París del año 2015. Y pues esto nos dimos cuenta que aún no llegamos a las metas, estamos muy rezagados en el tema de transición energética y como ustedes saben tenemos que pues limitar el aumento de la temperatura de 1.5 grados a los niveles preindustriales. Y en este contexto se destaca que los países en vías de desarrollo son especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Y aquí quiero dar un ejemplo sobre esto que es muy importante, que es un poco sobre justicia climática, porque obviamente los países desarrollados que tienen mayor solvencia económica
no van a sufrir las verdaderas consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, aquí en México, en el estado de Tabasco, ya tenemos los primeros migrantes climáticos, que ojo, son los primeros, pero no van a ser los últimos. ¿Y a qué me refiero con esto de los migrantes climáticos? Pues a que el nivel del mar, de donde ellos vivían, ya superó su comunidad. Entonces, por este aumento de la temperatura, pues y desde el deshielo de los glaciales, pues hace que el mar pues se coma la comunidad. Entonces, ellos ya tuvieron que ser desplazados climáticos y ahorita están en ese proceso de reubicación y obviamente pues son personas de escasos recursos y pues ahí nos queda claro que los países en vías de desarrollo pues van a ser los más afectados ante estas problemáticas porque pues no tienen los recursos económicos. Bueno, este fue como un ejemplo sobre cómo afecta el cambio climático de manera desproporcional y generalmente pues a quien más afecta son a comunidades indígenas, mujeres y pues grupos vulnerables. Y pues para eso obviamente se necesitan opciones de mitigación viables, eficientes, de bajo coste en todos los sectores, porque la transición energética no solo se va a lograr desde el gobierno, sino que también nosotros como ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte para lograr esta transición energética. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues desde nuestras trincheras todos podemos hacer algo. Por ejemplo, o sea, en nuestras casas cambiar por paneles solares, usar energías más amigables, igual ser conscientes de que de dónde proviene esta energía, por nosotros nos estamos conectando a través de la energía. O sea, cuestionarnos absolutamente todo de todos nuestros actos, pues también tienen afectaciones a, a la atmósfera, al planeta, y verlo esto como de a pequeña escala, obviamente lo que nosotros contaminamos no es lo mismo que contaminan las grandes empresas o las refinerías, por ejemplo, en Pemex, que es pues de las empresas que más contaminan a nivel mundial, y el contexto un poco en México es que lejos de apostar por energías renovables, energías limpias, estamos retrocediendo por la actual administración, está apostando más por las energías fósiles. Entonces, aquí hago igual un paréntesis en mi país, en México, lo que está pasando, la situación es muy preocupante porque vemos al representante de México en la COP decir que vamos a trabajar para la transición energética, pero la realidad en las políticas públicas es muy diferente. También donde nosotros nos podemos dar cuenta si realmente es puro, como dijo Greta en su momento en una COP, que es puro bla, 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 pues es en el presupuesto. ¿Qué es lo que hacen los legisladores? Si realmente están están dando recursos a secretarías, aquí en México es la Semarnat, la que es la del medio ambiente y recursos naturales, y pues nos dimos cuenta que aquí en México tuvo un recorte significativo. Entonces también esto dejarlo claro que muchas veces solo se queda como en mero discurso. O sea, los líderes mundiales se reúnen para hablar del cambio climático, de la transición energética, pero desgraciadamente no es vinculante con los estados que son parte porque no tienen alguna sanción si no cumplen con lo establecido. Y también algo que me preocupa mucho es que cada vez, gracias a este calentamiento global, pues los fenómenos naturales son más fuertes. No sé si ustedes se enteraron, aquí en México, en Acapulco, estuvo el huracán Otis, que dejó devastada toda la costera, y fue un huracán que pasó a categoría 5 en menos de 12 horas. Primero iba a ser tormenta tropical, y justo por el calor que había en el océano, pasó de tormenta tropical a un huracán grado 5. Entonces, ahí está el claro ejemplo, o sea, de que el cambio climático está presente, necesitamos una transición energética, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál fue el papel de cada país en la COP? ¿No? Y pues para limitar el calentamiento global a 1.5 grados, el Acuerdo de París establece que se deben de reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero un 43% hasta 2030. O sea, cada vez nos queda menos tiempo para lograr esta meta. Y un 60% hasta 2035 en relación con los niveles del 2019. Y alcanzar las emisiones netas de dióxido de carbono cero para 2050. Como ven, son unas metas muy ambiciosas, pero en la realidad es que al menos en América Latina sí se está viendo un retroceso para las energías renovables, y es algo muy preocupante porque nosotros también como juventudes, como ciudadanos, tenemos que exigirle
a nuestros gobernantes que hagan a lo que se comprometieron en las conferencias de las partes y que no solo se quede en un mero discurso. Aún nos queda muchísimo por hacer. Tenemos que trabajar en todos los niveles, a nivel local, estatal, federal, para que realmente las autoridades tengan, pues, estos compromisos y las hagan palpables. La creación de un consenso es fundamental y rara vez es difícil. Los consensos, lo que yo sí aplaudo de esta COP29 es que afortunadamente, pues sí, hubo pues este consenso entre todos para declarar la crisis climática, pero les repito, no están los cómo lo van a hacer, porque sí o sí tiene que haber una salida de los combustibles fósiles, del petróleo, del gas, del combustóleo. Por ejemplo, el combustóleo es el que más contamina cuando se saca el combustóleo. Por ejemplo, aquí en México, Pemex es lo que más saca, combustóleo. Y pues si no se logran pues estas metas, las temperaturas del planeta cada vez van a ser peor y nosotros pues ya estamos viviendo hoy en día las repercusiones. Y otro punto importante es la ambición de actores no gubernamentales, especialmente del sector privado, que es una señal que necesita más impulso. También ahí el sector privado juega un papel crucial para alcanzar estas metas. En la COP28 se produjeron muchos anuncios y se vio que el sector privado tiene pues un papel fundamental, las acciones corporativas en torno a las energías renovables y financiamiento climático, pero necesitamos hacer mucho más que solo también decir que se van a financiar proyectos, sino que sean proyectos realmente que funcionen. Como les dije, se tienen que involucrar más las empresas y tener un enfoque holístico de la crisis climática. Como otro punto es los esfuerzos globales y locales deben de garantizar cambios efectivos y equitativos hacia la energía renovable. Como les mencioné desde un principio, no se debe de dejar nadie atrás en esta transición energética. Se deben de considerar a todos los sectores, sobre todo a comunidades indígenas, que son los que más les afecta. Si vamos a transitar a las energías renovables, cómo lo vamos a hacer, y obviamente siempre siendo respetuosos de los usos y costumbres de las comunidades indígenas y de los derechos humanos. Y pues para el 2030 es triplicar la capacidad global de energías renovables y duplicar la tasa mundial anual de mejorar la eficiencia energética. También en reducir el carbono. En la COP se propuso reducir el carbono y acelerar la disminución progresiva del uso de energía en carbón. Y también otro acuerdo importante a resaltar en la COP28 fue lo de cero emisiones, que es avanzar hacia un sistema energético con emisiones netas cero a nivel mundial, utilizando combustibles de baja o nula emisión de carbono antes, o acelerar a mediados de siglo, abandonar los combustibles fósiles, dejar de utilizar combustibles fósiles en sistemas energéticos de manera justa y ordenada, y la aceleración de la acción de la década actual para lograr las emisiones cero neta en 2050, desarrollo de tecnologías limpias, reducción de gases distintos del CO2, transporte sostenible, eliminación de... O sea, todo esto es lo que ellos propusieron en la COP. Se escucha muy bien, obviamente es necesario, pero insisto, no hay una ruta clara de cómo se va a ejecutar. Obviamente esto es importante, obviamente esto a los países pues sirve de parámetro de lo que pueden hacer, pero si no se dice el cómo lo van a hacer, de nada sirve desde mi punto de vista que los líderes mundiales se reúnan una semana en Dubái, que también cuántas personas tienen el poder adquisitivo para ir a Dubái para pagar un vuelo de 40,000 pesos. Entonces también la COP es un poco controversial en este sentido y sobre todo en por dónde fue celebrada. Pero no todo está perdido. En Europa hay países que están posicionando mucho este tema de la transición energética. Hay trabajos que resaltar de Alemania, de cómo están impulsando esto. Entonces confiemos de que cada vez la oferta del mercado va a hacer que la transición energética sea posible y que las energías limpias, las energías renovables, sean accesibles para todas las personas. También tenemos que trabajar en comunidad, tenemos que
repensar cómo estaba funcionando la electricidad y cómo nosotros podemos aportar para hacer cambios significativos. Y también como algo interesante que estaba viendo que pasó en Brasil es que en las favelas de Brasil pusieron una cancha que funciona a través del movimiento. Cuando ellos corren en su cancha de fútbol, van pisando como unas placas que generan electricidad y esta electricidad que generan con las pisadas cuando corren en la cancha de fútbol, pues alimenta las luces de esa cancha. Entonces, pensar como en ideas de ese estilo, pues nos va a hacer que nosotros también contribuyamos a la transición energética justa. Y pues también los ingenieros tienen un gran papel, pero independientemente de la profesión que estemos estudiando o ejerzamos, tenemos nosotros responsabilidad para lograr la transición energética, porque recuerden que la transición energética la conformamos todas y todos y todes. Y bueno, esta sería mi intervención y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Montserrat. Muy importante los puntos que nos has traído el día de hoy sobre la COP28, ¿no? Sabemos que tiene fortalezas y debilidades que mejorar. Esperamos que no solamente queden en palabras, como mencionaste, ¿no? Sino que también tomen acción y que nos indiquen cómo se deben hacer esas posibles soluciones, ¿no? A esta crisis climática que vivimos día a día. Ahora, para continuar, animamos a nuestros seguidores de la página de Facebook a dejar sus comentarios para las ponentes del día de hoy. Continuando con la siguiente profesional, presentamos a Guara Iris Ruiz Condori. Ella es docente de marketing y emprendimiento, también desarrolla branding para empresas, es emprendedora con premios como por ejemplo el Young Leader of Americans 2023, ha sido embajadora de clima Max Tabisco Atkins, mentora en Voces Vitales y Country Ambassador de Your Opportunity en Bolivia. También es fundadora de Slow Food Emprende, Alimenta y de cofundadora de Ikigai. Sin más, damos pase a Guara para que nos también presente sus apreciaciones sobre esta COP28. Adelante, Guara. Perfecto, muy buenas noches a cada uno de los asistentes virtuales en este evento. Gracias por la invitación también a OGEP. El día de hoy voy a estar comunicando un tanto la experiencia que se tuvo en la COP28. Estuve participando gracias a una beca de Latin American Youth Climate Scholarship que se da a 12 jóvenes a nivel Latinoamérica para una representación y para también un aprendizaje como observadores dentro de la COP y también la reunión preparatoria que fue este año de la SB58 en Alemania. Sin más que decir, como la anterior ponente estaba realizando una explicación breve acerca, o bastante importante acerca de la COP28, considero que sí hubo ciertos altibajos en cuanto a los resultados que pudo haber dado la COP28. Sí hubo resultados desde los primeros días, pero como mencionaba nuestra estimada expositora anterior, los mecanismos no están definidos para poder generar cada una de las propuestas o resultados que la COP28 da. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Yo voy a hablar un poco acerca de la experiencia que se tuvo desde una perspectiva nacional de mi país, en Bolivia. Sí existen ciertas demandas a nivel nacional desde la perspectiva de la sociedad civil, desde las juventudes, sobre todo la búsqueda de fondos para proyectos de forestación y también agua y cuidado de suelos, ¿no? Que tiene más que ver con cómo resarcir los daños que ha generado también la poca protección hacia el medio ambiente, ¿no? Y también la adaptación en cuanto a cuerpos de agua y también
la recuperación de los suelos que están también en desertificación en la mayoría de los territorios en Latinoamérica. Sí hubo tal vez algunas perspectivas en que la condonación de deuda podría ser una opción para el mecanismo de alterno para pérdidas y daños, lo cual no se presentó dentro de la COP28. Sin embargo, existen estos rumores antes de generar la reunión. También desde mi país y tal vez desde muchos otros países de Latinoamérica, la generación de nuevas tecnologías en cuanto a las metas globales de adaptación o GGA, y también la creación de plataformas de pueblos indígenas por cada país, ¿no? Y sobre todo ver la reformulación del Global Stocktake, que es otro tema, y la transición energética. Todas estas perspectivas son las que estaban dentro de la agenda nacional a nivel de sociedad civil, también compuestos por algunas perspectivas del gobierno de Bolivia. Sin embargo, desde yo como observadora más que todo de la perspectiva de las metas globales de adaptación, el avance fue bastante lento, ¿no? En los primeros días lo que ocurrió en la COP28 fue eh, esta, este, esta, este comunicado que surgió desde la presidencia de la COP en cuanto al fondo de pérdidas y daños. Y bueno, para aquellas personas que tal vez tienen un conocimiento bastante amplio de este fondo, es que el mismo está como un fondo desde el norte global o los países que generan mayor dióxido de carbono a los países que están más afectados, ¿no? Ya se ven claramente los daños y pérdidas que ha generado la crisis climática eh, de forma económica como también visible, ¿no? Dentro de algunos activos tal vez que pueda tener las familias o las comunidades, pero también en cuanto a lo invisible, como la pérdida del conocimiento de los pueblos indígenas, ese conocimiento ancestral que también se va perdiendo por la migración climática que existe ahora en estos años. De esta forma es que aparece la necesidad de generar este fondo de pérdidas y daños, eh, que, que, fue la noticia más como que tuvo bastante importancia en los primeros 3 días de la COP, pero que de alguna forma desde la sociedad civil, las constituyentes, tanto de pueblos indígenas como de las juventudes, estaban alertas. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser algo negativo? En primer lugar, porque dentro de este comunicado en torno a la Fondo de Pérdidas y Daños, se mencionaba un tanto a las metas globales de adaptación. Es decir, que corría el riesgo de que los fondos se puedan unir, ¿no? Y que solamente haya un fondo para, eh, para resarcir estos daños y no haya fondos específicamente para la adaptación, ¿no? Y eso es aquello que no se podía unir o fusionar porque son temas muy distintos. Las pérdidas y daños este fondo de pérdidas y daños nos ayudan a resarcir, a componer, a la conservación, ¿sí? A la recuperación de los medios de vida de las comunidades y pueblos locales, pero las metas globales de adaptación, este fondo tendría que apoyar a la comunidad a poder tener un bienestar a largo plazo en los siguientes años. Entonces, tendrían y tienen que ser temas distintos, separados, que no pueden estar abordados dentro de un mismo fondo. Esta sensación de intranquilidad e incertidumbre fue la que se observó dentro de la COP los primeros días, además de que si bien el país local que recibía, ¿no? Los Emiratos Árabes Unidos dieron un aporte económico a este fondo para animar a los otros países a que hagan también los aportes. Al final de los 3 días se tiene como que un buen fondo, entre comillas, ¿sí? Que va por más allá de
muchos millones de dólares, pero aún sigue siendo insuficiente cuando observamos las ganancias por día que tienen los países del sur, del norte global, en torno a la explotación eh, de, de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, si hacemos esa comparación de ganancias y el aporte que están dando al fondo de pérdidas y daños, es muy mínimo, es muy mínimo. Y esto nos llama a pensar que no existe todavía una clara noción de la responsabilidad que tiene el norte global sobre las pérdidas y daños que están teniendo el sur global y los países más afectados del Pacífico. No se tiene todavía esa conciencia en cuanto a los efectos y la responsabilidad que tienen mayoritaria los países que explotan eh, los, los combustibles fósiles. Esta fue la conmoción, no fue algo que se tuvo como algo positivo, fue algo agridulce en los primeros días de la COP, porque también no se nombraban con claridad a los conocimientos de los pueblos indígenas y también hubo un vocabulario dentro de estos documentos en que no se especificaba a los pueblos indígenas y comunidades locales. Esa fue la conmoción de estos primeros días. Por ende, como todos los ojos del mundo estaban dentro en este tema del Fondo de Pérdidas y Daños, los demás temas como las metas globales de adaptación, el Global Stocktake, que es el balance global, el tema de agricultura, el artículo 6, las finanzas verdes, etcétera, todas quedaron en un segundo plano. No tuvo un avance sustancial dentro de los siguientes días. Yo, realizando un seguimiento principalmente del tema de metas globales de adaptación, no sé, en los primeros días de la COP en torno a estas negociaciones de adaptación, no se tuvieron ni consensos para poder continuar lo generado en la SB58, que es la reunión previa en junio en Alemania. No hubo consenso para poder continuar con lo avanzado en esta reunión. Lo mismo pasó en el tema de agricultura y sistemas alimentarios, y esto a mí me daba una sensación de que no es una prioridad dentro de las decisiones de las partes, ¿no? Y así pasaron muchas reuniones en las siguientes semanas hasta que el tema de agricultura y sistemas de alimentos quedó en nada, con un resultado en el que solo se va a continuar a la siguiente reunión de medio término en Alemania, en Bonn, en la SB60. No existe un avance en torno a este tema, que es algo que realmente me preocupa, porque el tema de agricultura, la adaptación en estos temas de la producción de alimentos, es un tema que va a estar dentro de los siguientes 5 años muy en auge, incluso más que la transición energética, ¿no? Dentro de los 5 o 7 años próximos. Pero no se tiene un resultado específico, ¿no? Todavía sigue siendo muy vago todo el avance en torno al tema de adaptación en cuanto a la producción de alimentos y la agricultura. Luego, después de días de avance, incluso después en la segunda semana, en los últimos días, es que no se tenía avance en ninguno de los otros temas. Las negociaciones solo pasaban dentro de la lectura de lo convenido en las anteriores reuniones, o también en consensos muy silenciosos, en donde ni las partes del norte y sur global se ponían de acuerdo. Hasta que los últimos 3 días se presionan las partes para generar resultados. Y esto ocurrió porque la presidencia de la COP fue la que sí o sí presionó a las partes para que tuvieran un resultado y que generaran un documento en cada uno de estos temas, ¿no? Sobre todo en las metas globales de adaptación y en el balance global. Dentro de
del balance global, obviamente, sí se tiene un documento final en el cual se presentó en plenaria, sin embargo, no es algo que está definido, tiene un lenguaje muy vago en cuanto a la definición de todos los efectos o los resultados o cómo se va a medir este balance. Y como mencionaba la compañera expositora anterior, no existen mecanismos todavía de medición sumamente definidos. Y lo mismo ocurrió dentro de las metas globales de adaptación, porque si bien ya se mencionaron cuáles son los términos que se van a evaluar para la adaptación, está la conservación de los bosques y muchos otros conceptos, se, se puso en mesa que los siguientes 2 años, hasta la COP30, se va a generar recién el mecanismo para las metas globales de adaptación. Cuestión que me parece una opción, es un resultado, pero es un resultado muy alargado en comparación a todos los efectos que está generando la crisis climática ya en nuestros territorios, en nuestras comunidades. La gente, la comunidad no puede esperar 2 años como para poder tener las capacidades económicas o también todos los recursos necesarios para poder adaptarse a la crisis climática. No podemos esperar tanto tiempo para poder adaptarnos o tener lo suficiente. Y eso que si bien estamos generando unos mecanismos de adaptación hasta el 2000, hasta la COP30, eh, ¿cuándo va a llegar a las minorías, a las poblaciones marginadas, a las poblaciones en que no conocen todas las decisiones que se están tomando a nivel internacional? Eso va a durar muchos años, hasta unos 7, 8 años, y para ese entonces los efectos o los daños y pérdidas van a ser mucho mayores, ¿no? Entonces, existen esos avances de alguna forma, eh, bastante generalizados, generados en un corto tiempo y de forma muy amplia, como, y yo daba como esta pequeña analogía, ¿no? Como cuando estamos dentro de presentando trabajos en la universidad o en el colegio y nos obligan y lo hacemos a la última hora para poder generar nuestras tareas o trabajos. Más o menos así ocurrió en la COP28, ¿no? Para tener estos documentos finales, generales, vagos, con un lenguaje no tan amplio y que todavía se debe reforzar en la COP29 en Azerbaiyán. Y eso, hasta ese punto. Otro punto que también quiero resaltar es que va a existir un cambio para las juventudes también. Eh, la presidencia de la COP está solicitando, este año en la COP28 hubo un cargo llamado los Champions, los campeones del clima, que es un cargo que se le pone a ciertos puntos focales del país host o que está siendo host del evento. Y esa fue la primera vez este año que hubo estos campeones del clima, tanto de las juventudes como también de otras instancias, para que puedan comunicarse con los observadores de las constituyentes, de alguna forma con la presidencia de la COP. Esto, en este año se emitió que cada presidencia de la COP va a determinar también nuevos campeones de clima de sus propios territorios. Y esto hizo que la constituyente de las juventudes tuviera ciertos contrapuntos acerca de esto, ¿no? Porque la constituyente de las jóvenes llamada Yango perdería de alguna forma cierta relevancia cuando existan estos campeones de clima de las juventudes. Y de esta forma hubo como que cierto incertidumbre dentro de las constituyentes de las juventudes, y
que no permitió realizar una observación bastante fidedigna de las últimas negociaciones de la COP. Por otro lado, las últimas negociaciones de la COP se hicieron a puerta cerrada. Los observadores no podían entrar en las últimas instancias, ni siquiera aquellas partes que eran overflow no podían estar, solamente las partes de los gobiernos. Y eso causó cierta incertidumbre también dentro de las constituyentes y dentro de los observadores, ¿no? Así que es algo que se reclamó desde todas las instancias, que se debería de generar mayor entrada a los observadores en las últimas reuniones, porque no se tomaban estas decisiones con la presencia de la sociedad civil, ¿no? Y eso, entonces, ocurrían cada uno de estos cambios, tanto en las constituyentes como también en las negociaciones, eh, realiza, generando un clima también de incertidumbre y de nuevos cambios. Cuando se presenta en los primeros días los gobiernos, uno de los discursos más populares que estuvo fue la de Lula, del presidente Lula da Silva de Brasil, quien confirmó que la COP30 va a ser en Brasil. Eh, Sin embargo, hubo tanto revuelo positivo en unos primeros días acerca de este discurso, pero luego un revuelo negativo acerca de esto, porque eh, más adelante la parte de Brasil pues, recibió una premiación de la OPEC más, que es una de las organizaciones petroleras, ¿no? Entonces, de alguna forma, existe también una cierta popularidad borrosa dentro de la presidencia de la COP30 que se va a celebrar en Brasil y que estamos todos atentos a esta COP. ¿Por qué? Y considero que se ha hablado más de la COP30 más que de la COP29 que va a ser en Azerbaiyán. Y va a ser realmente muy, muy interesante cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Aquellas personas que desean realizar un seguimiento mucho más atento acerca de la agenda de la COP, lo más importante es que sí se haga seguimiento de los siguientes 2 años, porque se van a tener resultados más claros acerca de los mecanismos, tanto en las metas globales de adaptación, en cuanto a conservación, reforestación, el cuidado de la biodiversidad, etcétera, porque así está decretado dentro de las decisiones que se tomaron en esta COP en Dubái. A menos de que cambien y que en la COP29 amplíen este rango de planificación hacia 3 años, que tal vez pueda ocurrir, porque a veces es como avanzar en la arena, ¿sí? Todas estas decisiones, pero el seguimiento tiene que ser hasta la COP30, en mi parecer, en cuanto a las metas globales de adaptación, y tomar mucho en cuenta la participación también de las juventudes para Brasil, porque se va a hablar mucho de la Amazonía y no tanto tal vez de la transición energética, eh, y porque la Amazonía está teniendo mucho popularidad dentro de las temáticas de las decisiones internacionales, eh, y se debe construir comunidad con Brasil, que es algo que también debo de comunicar, puesto que en ocasiones hemos estado bastante separados como Latinoamérica de Brasil, a pesar de que está en nuestro continente, ya sea por las barreras de idioma u otros, ¿no? Pero es importantísimo que desde ahora se generen lazos con la comunidad de Brasil, con los tomadores, con la presidencia de Brasil de la COP y también todos aquellos representantes de las partes de Brasil para que puedan generarse resultados a largo plazo en torno al cuidado de la Amazonía y de la biodiversidad, y que pueda tocarse el tema de fondo de pérdidas y daños, el fondo de las metas globales de adaptación. Creo que es
una oportunidad de oro si se trabaja en conjunto con Brasil desde los países que, como Colombia, Perú, todos los países debemos unirnos a nivel Latinoamérica. ¿Y por qué resalto esto y lo reclamo? O lo insisto en este tema, porque incluso desde esta COP28 hubo cierto separatismo de Brasil desde de Latinoamérica. Incluso existían ciertos rumores acerca de que se puedan generar nuevas constituyentes de Brasil solamente en torno a juventudes, pueblos indígenas y otros, en que eh, no existiría tal vez un trabajo en conjunto a nivel Latinoamérica, sino solamente de Brasil, ¿no? Así que es importantísimo que podamos trabajar en una negociación y también un vínculo con Brasil, ya que va a ser bastante importante, no solamente para Brasil, sino para Latinoamérica, la toma de decisiones de la COP30. ¿Qué esperamos para la COP29? La transición energética va a ser todavía un tema muy principal, ya que Azerbaiyán también es un país petrolero, lo cual también generó una controversia nuevamente, porque ya van dos países que son petroleros que son los hosts de la COP20, de la COP o la conferencia de las partes. Así que existe todavía un largo recorrido que generar. Y pues bueno, eso es lo que puedo compartir tal vez y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guara, por todas las apreciaciones que has traído el día de hoy, ¿no? Sobre la COP28, muy importante tomar en cuenta todos estos debates que han habido sobre las diferentes problemáticas que vive en cada país, ¿no? Sabemos que cada país tiene su propia realidad, sus propias problemáticas, y que esperamos que se puedan afrontar, como mencionaste en los últimos minutos, ¿no? En conjunto y no por separado. Bien, ahora tenemos algunos comentarios acá en el chat, vamos a leerlos. Cristian Rolón dice, muy buena apreciación, Montserrat, todo muy claro respecto a las repercusiones y tomar cartas en el asunto para parar el tema de los desplazados climáticos. Exacto, Cristian. Asimismo, también tenemos un comentario de Extraterrestre Político que nos dice, desde su experiencia y profesionalismo, ¿cuáles creen que serían las medidas necesarias que deben tomar los líderes del mundo para mitigar la crisis del cambio climático? ¿Y cómo sería el proceso de ejecución de estas medidas para lograr ver cambios positivos en un menor tiempo? Es una pregunta que nos hace nuestro seguidor. No sé si alguien de ustedes dos quisiera responderla primero. Bueno, a mí me gustaría comentar que es importante que se trabaje en los tres niveles de gobierno. Hay una frase que me gusta mucho que dice, piensa global y actúa local. Entonces, empezando desde políticas públicas eficientes y que también los diputados den mayor presupuesto a las instituciones que se encargan de proteger el medio ambiente, prevenir incendios, todas estas cuestiones que van relacionadas con el tema de la crisis climática, pues ahí hay una gran diferencia de qué se podría hacer también, o sea, hay tres niveles importantes, o sea, yo lo veo como una pirámide. Hasta arriba está el gobierno, que son grandes actores, y empresas que son grandes actores, y abajo estamos nosotros como sociedad civil. Los grandes actores tienen que hacer grandes acciones. Por ejemplo, pues los países en tema de transición energética, pues tienen que ir apostando más por energías renovables. Por ejemplo, a nivel fiscal, pues pueden condenar impuestos para los que generan energía limpia. O sea, buscar ciertos mecanismos también fiscales para que los privados puedan también poner como de sus aportaciones, de su tecnología, de su ingenio para enfrentar la crisis climática. Entonces creo que es algo que se tiene que trabajar en conjunto también sociedad civil, pueblos indígenas, juventudes, mujeres y sin dejar a nadie atrás, pero sí es importante que se empiece desde cosas muy locales. Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias, Montserrat, por tu comentario. No sé si Guara quiera acotar algo más. Sí, brevemente, es verdad.
muchas veces cuando estamos en estas situaciones de decisión a nivel internacional, muchos activistas quedan sorprendidos por la forma en que se generan las decisiones muy lentas e incluso decepcionados, ¿no? Acerca de todas estas situaciones. Particularmente el accionar debe ser local, tanto a nivel regional en tu comunidad, como también a nivel nacional con los demás líderes y de forma conjunta, y también a nivel internacional, ¿no? Realizando ciertas, eh, como que compartiendo las historias y también las experiencias que están viviendo las comunidades en torno a la crisis climática. Eh, muchas de las, existen muchas formas de pensar dentro de la COP acerca de cómo podría ser la solución. Las constituyentes, por ejemplo, que son mucho más científicas, que generan su voz desde datos estadísticos. Ellos declaran de forma específica que eh, cortar la explotación de combustibles fósiles es la mejor solución, sin tomar en cuenta tal vez que muchos países están muy ligados económicamente a esta explotación, ¿no? Así que hay que trabajar de forma bastante con pinzas este tema de la, de, de la mitigación, ¿no? A través de cortar la explotación de combustibles fósiles, que es lo más popular dentro de la COP y dentro de los activistas ambientales. Pero sí sería bastante un avance muy importante que se tuviera escrito en el tema de mitigación, el hecho de que sí se va a hacer un decrecimiento de explotación, sí, como que disminuir la explotación poco a poco de forma bastante gradual, hasta cierto año, hasta cierta época, ¿no? Eso sería un gran avance. Tal vez algo muy utópico que se detuvieran todas las empresas de explotación de combustibles fósiles, bastante utópico, pero aún así muchos activistas ambientales lo desean. Eh, y bueno, pensar que también este tema de mitigación es muy diferenciado acorde al contexto, ¿no? Eh, es la mitigación va a verse de una forma distinta en un país de primer mundo o desarrollado, como también en un país que está en vías de desarrollo. Entonces, debemos tomar en cuenta mucho eso, cómo podemos sobrellevar en nuestro territorio primero la mitigación y cómo podemos aportar a eso, o si nosotros estamos siendo también eh, afectados por una injusticia climática, ¿no? Donde nosotros no aportamos el dióxido de carbono como otras regiones lo realizan, y también ahí reclamar nuestros derechos para generar, ¿no? Un bienestar climático. Eso. Gracias. Muchas gracias, estimada Guara, por tu comentario también. Bueno, antes de ya finalizar esta actividad, pues sabemos que ustedes están comprometidas, ¿no? Con este tema del cambio climático. Por ello, queremos hacerle una pregunta para las dos. Personalmente, ustedes, cuál es su compromiso, ¿no? Que ustedes podrían mencionar el día de hoy con respecto a su situación de su país, ¿no? Sabemos que Montserrat es de México, Juárez de Bolivia, entonces queremos saber su compromiso, a qué se comprometen, ¿no? Para poder mejorar esta crisis del cambio climático y qué resultados esperan también de las próximas COP. Empezamos por Montserrat. Sí, gracias. Pues yo me comprometo a nivel personal que en el 2024 en mi país son elecciones. Se elige presidencia, se eligen gobernaturas, senado y diputaciones. Entonces también como sociedad civil, como colectivo, como jóvenes activistas estar detrás de los próximos tomadores de decisiones y decirles cuál es su agenda en tema de cambio climático, cómo van a incluir a las juventudes, cuánto presupuesto le van a dar a las instituciones que se dedican a proteger el medio ambiente, qué agendas traen, y irlo vinculando. O sea, eso como a nivel político electoral, también a nivel de consumo,
pues ser muy responsable con mis consumos, porque hay una frase mía que me gusta, que es: mi dinero, mis valores está donde está mi dinero. Entonces, si hay productos que no son socialmente responsables, Shane, ropa, Coca-Cola, que sabemos que son las empresas que más contaminan, pues yo sí me abstengo a nivel personal de seguir financiando a estas grandes empresas. Y pues son como pequeños granitos de arena que espero que si las empresas pues ven pérdidas significativas monetarias, pues ahora sí digan: ay, no, pues hay que hacer algo para cambiar las políticas de sustentabilidad, ¿no? Al menos que pues vean que están perdiendo pues consumidores. Entonces yo también eso siempre lo digo cuando tengo oportunidad, de que ejerzamos también nuestro poder como consumidores. Y pues a nivel personal, lo que siempre nos han dicho toda la vida de la cultura climática, lo de las 5 Rs, reciclar, usar, repensar, reutilizar, todo este tema del reciclaje pues también es importante. Y pues yo que espero de las próximas COP, pues que ya se tenga trabajo materializado, que haya una ruta más clara de cómo se va a estar llevando a cabo pues todas estas negociaciones, y sobre todo que incluyan no solo a los grandes líderes mundiales, sino pues sigan incluyendo a las juventudes. Eso veo que es pues un acierto, a las comunidades indígenas, y pues que se sigan abriendo más espacio para que más voces, que son las protectoras del territorio, pues tengan participaciones en espacios importantes como son las conferencias de las partes. Y pues ya, ese es mi compromiso. Y, y pues ya, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Montserrat, por tu compromiso. Ahora le damos la palabra a Guara para que también nos mencione su compromiso. Y bueno, como, como activista local de mi comunidad, yo me comprometo realmente en generar también, como de alguna forma, promover que las juventudes más jóvenes puedan participar también en estos espacios internacionales. Considero que esta ha sido una gran oportunidad, pero sé que las juventudes en los siguientes años van a necesitar estar más presentes y también que a nivel internacional se escuchen sus historias. Entonces, me comprometo para que puedan existir más espacios, para que las juventudes de Bolivia o a nivel Latinoamérica puedan asistir en mayor cantidad y que puedan estar más informadas acerca de lo que está ocurriendo, ¿no?, a nivel internacional, porque en ocasiones no se conocen las juventudes de las áreas más lejanas, no conocen las decisiones que se están tomando a nivel internacional, y nosotros tenemos derecho a conocer esto y también a percibir y reclamar si hay algo que no está acorde al bienestar de la comunidad en la que vivimos, ¿no? Me comprometo a eso y también seguir trabajando de forma local, porque el trabajo local, moverse con los voluntarios, ya sea en pequeños proyectos de cosecha de agua o tal vez de huertos urbanos u otras actividades, son muy importantes para la resiliencia y la adaptación de nuestras comunidades. Y bueno, ¿qué es lo que espero para los siguientes COP? Personalmente, me gustaría seguir realizando un seguimiento en los siguientes 2 años hasta la COP30. Considero que es muy importante la COP30 que se va a desarrollar, y que la COP29 va a ser como que un preparatorio muy importante también para la COP30, que sí Latinoamérica y el Caribe muestra más potencia, fuerza y unión en la COP29. En preparación a la COP30 vamos a tener buenos resultados en cuanto a ciertas decisiones para el cuidado de la Amazonía, ¿no? E incluso más recaudación de fondos para la protección de la Amazonía y su biodiversidad, que nosotros dependemos demasiado de la Amazonía, ¿no?, como Latinoamérica, para las lluvias, para la estabilidad del ecosistema. Si se trabaja de forma unida y conjunta hasta la COP30, podemos tener buenos resultados y la protección de la Amazonía para nuestra región. Pero si no se hace un buen trabajo y un seguimiento de esto, pues podríamos llegar a resultados en cero y quedarnos también todavía
sin algunas decisiones en cuanto a este tema de la Amazonía, ¿no? También en los siguientes 2 años se van a generar más mecanismos, esperemos que no se alargue, esperemos que no y que sean los siguientes 2 años como ya está propuesto dentro de las metas globales de adaptación y que haya un mecanismo bastante definido, como decía Montserrat, y que ya se empiecen a ejecutar proyectos en los países en los que se tienen mayores efectos de pérdidas y daños. Entonces, ojalá que sí se puedan dar resultados ya para la COP30, que eso es lo que se espera más. Eso, gracias. Muchas gracias también, Guara, por tu participación el día de hoy. Bueno, con ello ya culminamos esta Virtual Coaching Agents, pues agradecemos su participación nuevamente desde la Organización Juvenil de Especialistas Políticos. Esperamos que a nuestros seguidores les haya servido de mucha información, ¿no? Y de mucha utilidad también esa información que ustedes nos han brindado el día de hoy para la toma de decisiones y para su activismo también social que realizan como voluntarios muchas veces. Sin más, nos vemos ya en una próxima edición también y nada, buenas noches con todos.